Se considera contaminación ambiental a la presencia en el medio ambiente de sustancias o elementos tóxicos en cantidades superiores a los límites aceptados por el ser humano. Los efectos a corto y a largo plazo que la contaminación puede ejercer sobre la salud de las personas varían y son los niños, los ancianos y las personas que tienen sistemas inmunológicos débiles quienes corren el mayor riesgo. Las alteraciones que se presentan en los organismos por contacto con un ambiente contaminado dependen de factores diversos como el tipo de compuestos a los que se exponen, la vía de contacto, la concentración del contaminante, la duración de la exposición y el tipo de metabolismo del organismo expuesto. Se afecta de distintas formas a diferentes grupos de personas, pero en términos generales, la contaminación es un factor determinante en el deterioro de la calidad de vida. En el Instituto de Investigaciones Biomédicas, especialistas estudian los efectos de los contaminantes ambientales en la salud de los seres vivos y analizan los factores que contribuyen al daño en los individuos expuestos a los distintos tóxicos. Con esta información, es posible desarrollar estrategias para reducir la repercusión del entorno en nuestra salud. Sean todos ustedes bienvenidos a la serie de programas que ha preparado el Instituto de Investigaciones Biomédicas para compartir con ustedes las investigaciones que hacemos, para compartir con ustedes el conocimiento de las enfermedades que nos aquejan y qué está haciendo el Instituto de Investigaciones Biomédicas para entenderlas y encontrar algunas soluciones. En esta ocasión les vamos a hablar, como ya vieron en la introducción, de la contaminación ambiental. Y para esto tengo el honor de compartir este programa con tres de mis más queridos compañeros, amigos del Instituto de Investigaciones Biomédicas, que compartimos el mismo departamento. Los cuatro somos parte del Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental. Los cuatro hemos logrado el máximo grado en la universidad y algunos nos ocupamos de algunos puestos. Como ustedes saben, yo soy directora de biomédicas, pero aquí la doctora Goncebat, que me acompaña, también es directora del Departamento de Genética y Toxicología Ambiental, de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental. El doctor Javier Espinosa me hace el favor de ser secretario académico del instituto y el doctor Emilio Rojas ya fue secretario académico del instituto. Pero los cuatro tenemos en común que hacemos estudios de contaminación. Nos interesa tratar de entender qué es lo que nos está produciendo la contaminación, cuáles son los problemas que nos enfrentamos en el mundo, pero especialmente en México. Y quisiera yo empezar este programa platicando contigo, María Eugenia, acerca de ¿qué es realmente la contaminación? ¿A qué le llamamos contaminación? Casi nos pasaron en la introducción varias escenas de contaminación, pero... Sí, incluso la definieron, ¿no? Como la presencia en el ambiente de sustancias que no deberían estar ahí y que son producidas por eventos naturales o por el mismo hombre, por nosotros, que se encuentran afectando la salud y los procesos ecológicos naturales de un lugar, ¿no? Así es, pero en realidad pues tenemos diferentes escenarios. Yo creo que la contaminación ya hoy en día podemos decir que está en todos lados. Sí, así es, porque los ecosistemas vírgenes, digamos, prácticamente no existen.
y hay alteraciones en todo el mundo. Y lo que nosotros hacemos, o lo que creo que es importante hacer, es verificar que los seres humanos o el ambiente no estén siendo afectados por la presencia de estas sustancias en el ambiente, justamente en el aire, en el suelo, en el agua, y cuidar que esto no ocurra, que los seres humanos y los organismos que nos acompañan no estén afectados por estas presencias. Me encanta lo que dices, porque eso es la utopía más grande. O sea, en realidad lo que estamos viviendo es que estamos expuestos a un montón de sustancias. De hecho, nosotros hemos estudiado, los 4 hemos estudiado arsénico, que es uno de los contaminantes que está en el agua en ciertas zonas de la República y en varios estados, en varios países del mundo. Pero ¿qué otros contaminantes, así como para hablar de ejemplos de contaminantes? Además del arsénico, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos la contaminación aérea por partículas, por ozono, por óxidos de nitroso, por óxidos de azufre, por los policíclicos aromáticos que se liberan por la combustión de las gasolinas de los coches. Esa es otra. Tenemos la presencia de pesticidas en los ríos o en los suelos también, en las sustancias que ingerimos. Los alimentos. Los alimentos que ingerimos. Entonces, sí, es complejo la presencia de estas sustancias y en general la presencia de ellos se debe, como mencioné antes, a la actividad humana, pero también a la actividad natural. Por ejemplo, el origen del arsénico es totalmente natural. Yo no estoy segura que podrías decir que es totalmente natural, si bien es natural en gran proporción, pero también hay zonas mineras sí, que usan el arsénico y entonces sí, hace que se acumule más. Es cierto. Si hay producción industrial de arsénico en ciertas zonas del país. Es cierto, pero esos son sitios más, puntuales y localizados. En cambio, la contaminación que ocurre naturalmente en el agua que bebemos, en los pozos que se cavan y se toman para tomar agua, a veces uno no controla y no se le ocurre buscar arsénico y sí están contaminados con arsénico. En cambio, por ejemplo, en las fundidoras o en las minas en donde se depositan los residuos, ya se sabe que están contaminados con arsénico. El problema es el agua que uno toma y no sabe si tiene o no arsénico, ¿no? Bueno, por ejemplo. ¿Querías decir? Sí, pero es muy parecido a lo que sucede con vanadio, ¿no? Que también con las actividades volcánicas se está generando vanadio y hay muchos lugares en donde uno no sabe que está respirando vanadio, aunque haya una metalúrgica que trabaja con vanadio, pero hay una contaminación ambiental natural por... Sí, como pasaba con el plomo y las gasolinas antes, ¿no? Que estábamos expuestos al plomo, pero no hasta que la cantidad de coches circulantes se hizo tan grande, se hizo relevante la exposición al plomo, ¿no? Que ese es un ejemplo que creo que es muy importante platicarlo un poquito más, porque es uno de los ejemplos en los que sí se pudieron tomar medidas importantes. Exacto. Es decir, a reserva de que hablemos más adelante de los efectos de los contaminantes, el plomo se utilizaba para que la gasolina pudiera, detonante, exactamente. Pero entonces, ¿qué pasó con esa gasolina? ¿Qué empezó a producir en los niños? Bueno, hay datos muy claros con plomo que causa retraso mental en niños o un deficiente IQ, ¿no? Y algunos problemas como anemias, leucemias en algunos casos, ¿no? Entonces sí, fue cuando se tomó la decisión y claro, se quitó el plomo, que es un ejemplo de algo que sí se pudo resolver. Yo creo que es importante, de todo lo que estábamos diciendo y antes ya de entrar en materia, pues, de cómo contender con todo eso, que desde mi punto de vista, ya sea por los contaminantes naturales o por los contaminantes introducidos por la labor humana como tal,
vamos a tener que contender con ellos, pues, o sea, la contaminación, ahí están. Sí, no hay cero tolerancia. No hay cero tolerancia. No hay cero tolerancia. Entonces hay que aprender cómo podemos manejarlos en algunos casos. Se pueden resolver problemas, como ya lo estábamos viendo con el caso del plomo, el caso del arsénico, aunque podría ser muy caro, digamos, tratar esas aguas antes de tomarlas, pero existe una tecnología, digamos, para eso. Entonces, vivimos con ellos, así como vivimos entre nosotros, entre los humanos, pues vivimos con los contaminantes, ¿no? Entonces hay que buscar las formas de convivir con ellos, ¿no? Pues no sé si convivir, pero por lo menos yo creo que una de las cosas que hacemos los cuatro y que creo que es muy importante es que conocer, primero, cuáles son los contaminantes, segundo, cuáles son sus efectos, y una vez que conocemos cuáles son sus efectos, pues tratar de ver cómo podemos contrarrestarlos. En algunos casos, con la decisión de que se quita la gasolina, el plomo de la gasolina, que es un ejemplo muy claro, pero si tú dijeras creo que también, por ejemplo, la prohibición de fumar en espacios cerrados es un excelente ejemplo de cómo la evidencia científica llevó a los administradores a tomar estas medidas que las compañías tabacaleras combatieron, pero que disminuyeron muchísimo las enfermedades asociadas a la actividad pasiva de fumar, que es que cuando se fuma en un ambiente cerrado, la gente que no fumamos estamos expuestos como si fuéramos fumadores, ¿no? Y bueno, es muy claro, y ahí también creo que es la manera de empezar a hablar de los efectos. Creo que el cigarro es uno de estos efectos que han sido muy estudiados, que tiene más de 200 sustancias que producen daño y que está muy claro que no solo produce cáncer de pulmón, que es lo que la gente piensa, sino que produce el 30% de los cánceres de cualquier tipo. Es decir, por eso es tan importante conocer los efectos. Yo fui fumadora y lástima que lo fui, porque me preocupa y me preocupa todos los días. Afortunadamente lo dejé, pero veo a la gente joven empezando otra vez a fumar, y lo que no saben es que sí es cierto, mientras tenemos 18 años somos Superman, pero luego empiezan los efectos mucho después de lo que hicimos cuando teníamos 18 años. Y no nada más es tener cáncer, sino que tiene realmente una cantidad de efectos sistémicos importantes. La falta de aire. Falta de circulación, tienes problemas renales. O sea, los vasos sanguíneos se tapan, digamos, hablando mal y pronto, ¿no? Pero también habría que ver una cosa que es relevante, porque la gente lo sabe, y es cierto, hay gente que puede vivir fumando toda su vida y no le pasa nada, mientras que hay gente que no, que sí le va a dar alguno de los efectos que estamos hablando. Pero sí. No, para poner en contexto esto del cigarro antes de pasar adelante. Tú nos quieres ordenar. No. Es que para la importancia de la gente que nos está muy bien, oyendo, qué bueno. ¿No? Si nosotros tomamos a todos los cánceres, del 100% de los cánceres, si nosotros simplemente decidiéramos que el tabaco se desaparece de nuestra cultura, ¿sí? Se quitaría más de la mitad de los cánceres que ocurren. Exacto. Simplemente con ese punto. Por eso decía, ponerlo en contexto, la cuestión del cigarro es muy importante, es un hábito difícil ya de dejar dentro de la población. Sin embargo, si lo pudiéramos lograr, ahorraríamos en primer lugar una cantidad de millones de pesos en el tratamiento de los cánceres, y se disminuiría más del 50% de los cánceres que tenemos. Y el sufrimiento humano que se produce alrededor de todas esas enfermedades. Las enfermedades ligadas al y el dinero que gasta la gente en sus cigarros lo podría emplear en otras cosas. Bueno, pero bueno, regresemos porque sí es cierto que somos unos apasionados ya de las cosas que estamos viendo que está ocurriendo, quitar el plomo, quitar el cigarro, pero pues Javier, no sé si Javier, pero cualquiera de ustedes, efectos en la salud de los contaminantes en general. Sí, nos fijamos mucho en la cuestión del cáncer porque es uno de los más apantallantes, digamos, que nos afecta no solamente al enfermo, sino a toda la familia, a todos los que están alrededor, etcétera. Pero hay muchos otros efectos que tienen que ver con la contaminación
Podemos hablar de enfermedades respiratorias, digamos, el asma, que es algo que está surgiendo de una manera muy importante. Siempre ha habido asma, pero ahora está aumentando. Ya está surgiendo, es algo que la contaminación del aire, principalmente de las partículas que estábamos hablando en la mañana, puede desencadenar. Aquellos individuos que son susceptibles, el estar expuestos, niños, ancianos principalmente, al estar expuestos a estas partículas suspendidas en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, en todas las grandes ciudades con un tráfico tremendo, puede desencadenar la enfermedad como tal. Y entonces, pues la gente se tendrá que ir a vivir a lugares donde exista menos contaminación desde el punto de vista, por lo menos, de partículas suspendidas. Pero no es fácil decir, se va a ir de otro lado. Son problemas difíciles, son problemas sociales con los, otra vez, que no... no solamente es la decisión de la persona que lo padece, ¿no? Porque no simplemente se va a ir a buscar otro trabajo a otro lugar. El asma es una de las cuestiones importantes, pero existen también otros padecimientos de tipo respiratorio o que tienen que ver con cuestiones de funcionamiento de órganos, como es el corazón, como es el hígado, que es el que metaboliza la mayor parte de las sustancias que entran al organismo. Todos estos, o sea, sistémicamente, como decía también Emilio, tiene la contaminación un efecto, pues, si no devastador, sí muy importante para la calidad de vida. No sé si recuerdas que hace poquito en una revista muy prestigiada salió un artículo en donde se revisó la causa de muerte en el mundo. Así es. Y se llegó a la conclusión de que 3.3 millones de 3.3 millones, más ¿no? o menos, sí, de gentes mueren por contaminación ambiental en el mundo por año, que son más de los que mueren por malaria, por ejemplo. Por malaria y por SIDA, por ejemplo. Sí, o sea, sí es un problema muy severo. No, pero también una de las partes que se ha olvidado tocar es que, pues, estamos muy... Es evidente los efectos cuando son a altas concentraciones, cuando es fuerte el efecto, ¿no? Ajá, más claro. Pero el hombre está expuesto a bajas concentraciones durante muchísimo tiempo. Entonces, este tipo de enfermedades neurodegenerativas o degenerativas como el cáncer, pues se empiezan a aflorar cada vez más, ¿no? Cada vez estamos más expuestos, o el tiempo en el que estamos es más amplio, y entonces este tipo de enfermedades empieza porque por una parte vivimos más, nuestra esperanza de vida ha aumentado, ¿no? Si vemos la esperanza de vida que había en los 50 a la esperanza de vida que hay ahora, ha aumentado muchísimo. De 40 años, ¿no? a 70. Sí, nuestros padres no vivían en ciudades contaminadas, nuestros hijos sí nacieron en ciudades contaminadas, ¿no? Y van a vivir expuestos a esta contaminación. Ahora, aquí una problemática es, ¿ustedes creen que es por la megalópolis que vivimos o cualquier ciudad puede generarse esto? Híjole, ya no se pusiste así en una pregunta para pensar. Porque mucho se dice, pues, tenemos casi 5 millones de coches, hay mucha generación de todas. Sí. En otras ciudades más chicas no se puede haber generar. Otro tipo de contaminación, ¿no? O sea, puede ser que no me mate el aire contaminado, pero me mate el arsénico en el agua, por ejemplo, hay muchos tipos de contaminación, pero yo sí creo que en las megalópolis se tiende a tener más, porque tienes más contaminación del aire, porque tienes... Ahora también depende, porque por ejemplo las dos ciudades más contaminadas, de las más contaminadas del mundo, porque ahora parece ser que China está terrible, pero Chile y México tienen además un problema muy especial. Exacto. Que están rodeados de montañas y entonces el aire se concentra y la contaminación se hace como una olla, entonces eso también hace terrible. Y esa contaminación se puede ver de la huella metada, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, tenemos compañeros que viven por acá en el Ajusco y nos platican, ¿no? Sí, que cuando van bajando se ve así como lo estamos viendo ahorita en la pantalla, se ve, dice, la nata, voy a bajar a la nata, me tengo que hacer un coco wash para ir y bajar. Esas son las partículas suspendidas, precisamente. Que son terribles. Déjenme nada más recordarle al público que el programa se enriquece con su participación y que los teléfonos a los que nos pueden hablar son el 5622-8728, 5622-8720 y 5622-8718.
Si no los pudieron oír, seguramente los van a poner en pantalla, pero háblenos. También pueden mandarnos un correo a mirador@cuaed.unam.mx y también nos pueden buscar en las redes sociales como Mirador Universitario. Y siguiendo un poquito con lo que queríamos, estaba yo tratando de que habláramos de los efectos en la salud, pero hay efectos que también están siendo estudiados y que son impresionantes, desde el daño al cerebro, a las propiedades cognitivas, pero también se ha visto que la contaminación puede producir daño reproductivo, o sea, se está viendo que hay un aumento en la frecuencia de abortos, de gente que es estéril, y eso también es producto de del nacimientos prematuros. Exactamente, entonces tenemos que tratar de ver qué se puede hacer con la contaminación, porque de veras los efectos en la salud van a un rango de muchas cosas distintas, es decir, desde las enfermedades tan severas como el cáncer, que es la que más mencionamos por lo, como tú dices, el asma, pero también hay otras enfermedades que tenemos que tratar de entender, como son la infertilidad, los prematuros, todas estas cosas que cambian la vida de las gentes. Entonces tenemos que tratar de enfocarnos también a entender los efectos tan variados que puede tener la salud. Hace poco estaba leyendo un libro en donde mencionaban que más del 30% de las parejas en la Ciudad de México tienen problemas de infertilidad idiopática, que no se sabe por qué, ¿no? Las causas, y muy probablemente está asociada también a contaminación. Se ha visto que hay determinados contaminantes que son disruptores endocrinos, que explica... ¿Qué quieres decir que es un disruptor? Porque bueno, estaba tratando de explicarlo. Actúan como hormonas, ¿no? Entonces pueden afectar desde la diferenciación sexual. Eso se ha visto en la naturaleza, en organismos como cocodrilos, en ranas, en donde la presencia de algunos plaguicidas, por ejemplo, actúan como hormonas y entonces feminizan machos, y entonces la tasa reproductiva de esa especie se ve comprometida porque pues no hay los suficientes machos para fertilizar a las hembras o los huevitos en la naturaleza, ¿no? Entonces afecta de esa manera. Y también los disruptores hormonales, por ejemplo, se pueden meter en la tiroides y estimular el crecimiento de la tiroides y así producir problemas de hipertiroidismo o hipotiroidismo también. Y afecta el metabolismo de las personas. ¿Sí? Pero hay lo que más hemos estudiado nosotros, a reserva de que nos vayamos a cosas, es mutágenos ambientales. Javier, creo que... ¿Qué es un mutágeno? ¿Qué es un mutágeno ambiental? Para que no ande yo diciendo palabrotas. Bueno, mira, muchos de los contaminantes, de todos los que hemos mencionado aquí, los que están en las partículas, muchos de los metales que contaminan agua, suelos, etcétera, tienen una propiedad de poder interaccionar con el material genético de los individuos, bueno, de todos los seres vivos, ¿no? Cuando interacciona con el material genético se producen lo que llamamos mutaciones, y estas mutaciones pueden tener toda una serie de consecuencias, digamos. Otra vez, una de las principales es la producción de cáncer, pero existen toda una serie pues de efectos secundarios que pueden ser mal funcionamiento de cosas, mal funcionamiento de órganos, mal funcionamiento de las proteínas que nos sirven para que la célula haga todas sus funciones bien hechas. Entonces, todos estos compuestos mutagénicos que están en el ambiente, pues tratamos nosotros en nuestros laboratorios, creo que cada uno de nosotros, de detectarlos. Y el pensamiento sería muy sencillo. Si nosotros detectamos los carcinógenos, pues los podemos quitar, ¿verdad? Ojalá. Y si los quitamos, pues ya solucionamos el problema. Pero esto es muy difícil porque la cantidad de agentes mutagénicos que hemos encontrado en nuestro entorno son muy, muy grandes, y muchos de ellos están ligados a actividades humanas que tienen que ver con que podamos comer bien para que haya el suficientes granos, por ejemplo los pesticidas, ¿no? Podamos vivir tranquilos, que no nos piquen los moscos en la noche, y entonces también podemos echar. Entonces, todo el uso de todos estos agentes químicos que pueden ser mutagénicos están ligados con nuestro estilo de vida.
¿no? Que huela Entonces, bien, ¿no? Eso que huela hace bien. que huela bien, ¿no? Entonces eso hace también difícil que nos desprendamos de ellos, ¿no? Pero quisiera si ustedes también participan en esta cuestión de cómo los agentes mutagénicos pueden afectarnos, podemos posteriormente hablar de cómo nos podemos proteger de ellos, ¿no? Así es, pero creo que vamos a tener que dejarlo para el ratito, porque ahorita vamos a entrar en una pausa y yo espero que al ratito también vamos a hablar pues de los premios Nobel que acaban de ganar, el premio Nobel de Química, que pues hacen lo mismo que hace el doctor Rojas, así es que nos tienes que platicar qué haces para ver si tenemos futuro. La exposición laboral y ambiental a agentes tóxicos está asociada con el desarrollo de diversas enfermedades. Se estima que muchas enfermedades y la mayoría de los distintos tipos de cáncer se deben a la exposición a contaminantes por nuestro estilo de vida, por razones laborales o farmacológicas. La exposición a los contaminantes produce cambios en los organismos como respuestas de compensación para eliminarlos y reparar el daño causado. En el Instituto de Investigaciones Biomédicas se desarrollan proyectos de investigación con el fin de conocer el impacto de los agentes tóxicos y cuáles son los daños tempranos provocados por el arsénico y los hidrocarburos aromáticos policíclicos y cómo se podrían prevenir. Diversos estudios epidemiológicos señalan que tanto el ambiente como el estilo de vida influyen de manera definitiva en las frecuencias de cáncer alrededor del mundo. Por ello, se ha propuesto que este padecimiento puede prevenirse modificando los hábitos alimentarios, así como incrementando la ingesta de antimutágenos de origen natural. En el Instituto de Investigaciones Biomédicas se estudia la forma en que se metabolizan los mutágenos y los carcinógenos. De manera particular se estudia la participación de enzimas del citocromo P450 en la activación de carcinógenos ambientales y cómo puede ser inhibida dicha activación por componentes de la dieta. Asimismo, se investigan las propiedades antimutagénicas de moléculas naturales y sintéticas y sus posibles usos en la quimioprevención del cáncer. Estábamos diciendo que en realidad Biomédicas está in, que es lo que tú dijiste, Javier, así no, lo repito, textual. Y estamos in porque en realidad este año se dieron, el premio de medicina se le dio a un grupo que está, bueno, a dos gentes que se han dedicado a investigar medicamentos antiparasitarios. Y en realidad esa es una de las cosas, tenemos un programa en el instituto que se dedica a encontrar nuevos medicamentos para las infecciones,
pero también tenemos el premio de química se dio a 3 gentes que hacen estudios de reparación de DNA. Y esto tiene que ver con lo que estábamos diciendo, porque en realidad cuando te expones a un mutágeno, algo que daña tu DNA, tenemos todo un sistema de enzimas que se dedica, así como a arreglar todo lo que se va destruyendo hasta un cierto límite. Pero el que yo diría que es el experto entre nosotros 4 de la reparación de DNA eres tú, Emilio. ¿Qué es la reparación? ¿Qué tipos de reparación? A rasgos generales, ¿no? Sí, principalmente hay muchas maneras de interaccionar con el ADN como con el material genético, y dependiendo de esa interacción, la misma célula ha generado mecanismos para contender este tipo de daños, ¿no? Entonces tenemos principalmente, son 4 grandes grupos de mecanismos de reparación que lo que nos ayudan es precisamente a que no tuviéramos mutaciones. O sea, los mecanismos de reparación entran cuando se daña el DNA. Es como el albañil que entra cuando se cayó una pared y trata de poner ladrillos, más o menos esa es la idea. Todo el chiste del mecanismo de reparación es mantener intacta la información genética, y para eso pues se necesita un molde para poder saber qué va enfrente, ¿no? Entonces eso es lo que hace principalmente los mecanismos de reparación, mantienen la fidelidad de la información que está contenida en la molécula de DNA. Y eso es importante porque en realidad nos está ayudando a reparar cuando algo produce daño, pero también lo que pasaba, el corte que pasaba es que estamos metabolizando las sustancias a las que estamos expuestas, ¿no, Javier? Sí, eso es muy interesante, y la gente en general no estamos, no tenemos ese concepto. Nosotros estamos expuestos a contaminantes y dice uno, los hidrocarburos aromáticos son mutagénicos o carcinogénicos. ¿Qué son los hidrocarburos aromáticos? Esos hidrocarburos aromáticos de los que estábamos hablando hace rato son de los que salen de los escapes de los autobuses y del humo del cigarro, de los autos, y después esos contaminantes, esos hidrocarburos aromáticos se pegan en las partículas que andan volando por ahí, ¿no? Entonces el punto es de que no solamente con los contaminantes, la mayoría o casi todos los fármacos a los que estamos expuestos, la aspirina, el acetaminofén, todo lo que tomamos, ingresa a nuestro organismo, y en el momento en que ingresa, se transforma. Tenemos toda una serie de mecanismos, la célula, para transformarlos. Con la idea de sacarlos, ¿no? ¿Para qué los transforma? Para eso, para desecharlos lo más rápido posible. Entonces los transforma en compuestos que son más solubles en agua, para que se vayan en la orina, ¿no? Entonces, muchos de los compuestos, muchos de los carcinógenos, no son carcinógenos la molécula como tal, sino después de ser transformada por las células. Es como el harakiri, ¿no? A lo mejor nos hacen los transformamos, y esos ya transformados son los que nos pueden hacer daño. No solamente otra vez los contaminantes, la mayoría de los fármacos que ingerimos, el efecto del fármaco está dado por la molécula que resulta de la transformación. Esas moléculas que resultan de la transformación les llamamos metabolitos, ¿sí? Entonces, para la cuestión de los contaminantes y de los carcinógenos, se han ideado algo muy sencillo. Dice, ok, tú me estás diciendo que el compuesto que realmente es maligno o es dañino es el metabolito. Inhibamos el metabolismo, ¿sí? Y entonces ya no vamos a tener esos compuestos malos, ¿no? Entonces esa es una de las ideas que se han tomado en el laboratorio que yo dirijo, y estamos buscando dentro de nuestro entorno dietético, digamos, estamos buscando aquellas moléculas que puedan inhibir el metabolismo de estas moléculas dañinas, ¿no? Y hemos encontrado algunos elementos interesantes que están presentes principalmente en el reino vegetal, ¿no? ¿Inhiben el metabolismo o inhiben a la sustancia, o qué es lo que hacen? Inhiben el metabolismo, inhibe que la sustancia que entró se transforme en maligna. Y entonces es desechada también por otros mecanismos, pero entonces se ha visto en los modelos que manejamos que ya no son mutagénicas, y
posiblemente ya no puedan ser carcinogénicas. Es una forma de tratar de protegernos, digamos, lo que decíamos, si no ambiente. podemos disminuirlos o quitarlos, pues tenemos que encontrar qué manera podemos hacer para protegernos, y eso es lo que estás hablando, de podernos proteger. Esta estrategia se ha llamado mundialmente como quimioprevención, ¿sí? El tomar o el estar expuesto a estas moléculas que a su vez impiden el metabolismo de moléculas dañinas. Y por lo menos en estos tiempos estamos en la etapa de tratar de valorar si estos compuestos van a ser efectivos, digamos, en su etapa de prevención del cáncer o de otras enfermedades de origen de mutágenos y carcinógenos. Pero ¿no? creo que ahí es un punto muy importante, ¿no? Lo acabas de mencionar, hay que probarlos. Sí. Porque hay un boom y te venden la droga maravillosa y la el sustancia, tecito. el tecito, y muchos de ellos no están probados. Yo creo que eso es importante. No, o han probado ser más dañinos que Sí, beneficiosos. eso es muy importante. Les estoy hablando de ciertas moléculas. Algunas moléculas ya han sido probadas, pocas. Claro. Y hemos tenido muy malas experiencias, ¿sí? Una de esas moléculas que está en las zanahorias, por ejemplo, que se llama betacaroteno, fue probado para ver si se podía inhibir la producción de cáncer en fumadores, que como ya mencionamos también, si uno dejara de fumar, bueno, otra cosa pasaría. Pero vamos a proteger a los fumadores, y les dieron el betacaroteno, que aparentemente era muy bueno para impedir el metabolismo de las sustancias, ¿no? Resultó algo muy terrible, porque aquella población que tomó betacaroteno tuvo una mayor incidencia de cáncer de pulmón, ¿sí? Entonces, tienes toda la razón. Hay que probarlos, ¿no? Y en este camino podemos tener muy malas experiencias como humanidad, bueno, digamos, pero ¿no? tú estudias la susceptibilidad individual. Exacto. En el sentido de que depende de cómo metabolizan el betacaroteno, ¿no? O sea, exactamente. No todos metabolizamos igual. Tienes toda la razón, y ahorita les platico de eso, pero antes quisiera yo recordarles que son ustedes los que pueden dirigirnos hacia dónde nos vamos. Esperamos sus llamadas, y para estimularlos a que nos llamen, les avisamos que aquí hay 2 premios. Para uno que se llama la radiación al servicio de la vida, y el otro es un reloj de biomédicas, que bueno, pues si nos hablan y nos hacen una pregunta interesante, con mucho gusto se los damos. Y para seguir hablando de esto, pero lo que decías es que la susceptibilidad individual es algo que tenemos que empezar a tomar en cuenta en muchas cosas. No todos reaccionamos igual, no todos nos vemos igual, no todos traemos un uniforme. Cada uno es distinto, y así como somos distintos por fuera, también somos distintos por dentro. Tenemos ciertos genes que nos dan susceptibilidad, tenemos polimorfismos, cambios pequeños en el DNA que nos van a hacer que tengamos los ojos de distintos colores también, pero también nos están dando esa diferencia en cómo reaccionamos ante las sustancias. Y entonces hay gente que, como decíamos el ejemplo de que puedes fumar toda tu vida y no te pasa nada, porque no eres susceptible o porque tus enzimas no metabolizan, pero hay gente que al revés es muy susceptible a los efectos. Y entonces tenemos toda esa gama, y eso es lo que también es muy importante que tratemos de investigar, cuáles son los efectos de susceptibilidad individual. Y yo quisiera que no perdiéramos la oportunidad para platicar un poquito de lo que estamos haciendo en grupo en este momento. Y de hecho tenemos un proyecto que cada vez le cambiamos de nombre, pero que en algún momento le llamamos Protege. Y es un proyecto que nos une a todos, que es la idea de tratar de hacer algo por nuestra ciudad, tratar de entender. ¿Nos quisieras empezar a platicar, María Eugenia, de qué se trata el proyecto y luego cómo nos unimos cada uno? Sí, bueno, gracias. Es un proyecto que intenta estudiar los efectos o el impacto de la contaminación aérea en la Ciudad de México en niños recién nacidos en la Ciudad de México. Y estamos midiendo diferentes indicadores, así como el doctor diagnostica diabetes tipo 2 por los niveles de glucosa en sangre en ayunas. Nosotros usamos unos indicadores de daño a DNA
que se llaman aductos, y daño a DNA a través de otros marcadores como son los micronúcleos que estás midiendo tú. Y Javier y Emilio, Javier entra al último porque primero entra Emilio. Está midiendo polimorfismos y daño a DNA también con sus ensayos de reparación. Entonces queremos tener una idea de cuál es el impacto en este recién nacido y comparado con el de su mamá, digamos, de la contaminación aérea en la Ciudad de México, porque desafortunadamente tenemos dos estaciones en el año donde tenemos más contaminación, que es la época que no llueve, en invierno, en donde se verifican las inversiones térmicas, en donde vemos esa nata que estamos viendo, comparado con la época que llueve y esa nata desaparece por horas, por lo menos en la ciudad. Se baja. Se ve ¿cómo es? La región más transparente. Entonces estamos haciendo estudios en estos recién nacidos con la idea de hacer estudios de epigenética también, de poder predecir, digamos, si es que ¿Y cómo sabes que están contaminados? Pero eso es lo que yo te iba a decir. Creo que es importante el saber, o que la gente sepa, porque que no están aislados, ¿no? Exacto, que si no... Sí, exacto. Uno de los indicadores que medimos es justamente la presencia de contaminantes en su DNA, ¿no? Entonces, de esa manera sabemos que están contaminados, o que el daño o por lo menos lo que esperamos, lo que queremos medir es el impacto de estos contaminantes en su DNA fundamentalmente, y si tienen enzimas de susceptibilidad o genes más afectados que otros en general, ¿no? Emilio. No, o sea, así como hay una interacción madre-hijo en donde pasan pues los nutrientes que necesita, desgraciadamente muchos de los contaminantes también pasan, sí, ¿no? Entonces no es de que, como se pensaba antes, que está protegido con la placenta, sino que hay un cambio, un intercambio, exacto, que ya ha sido derribado hace mucho, sobre todo las sustancias que son solubles, ¿no? Claro. No solubles en lípidos, no solamente pasan rápido a través de la placenta, sino también a través de la leche materna. Y entonces estamos contaminando a nuestros hijos sin darnos cuenta, ¿no? Así es. O sea, pero básicamente los productos pues son, aunque no están directamente expuestos, están expuestos a través de la mamá. Sí, además eso es una exposición gestacional que puede afectar todo, o sea, desde el desarrollo de asma. Esto sí se ha visto en estudios hechos en otras ciudades que tienen una mayor susceptibilidad al asma, y lo que queremos ver es cómo le afectan en el neurodesarrollo y en otras enfermedades como diabetes también, porque si sabemos que la población mexicana tiene una alta susceptibilidad de desarrollar diabetes tipo 2 y queremos saber las causas, ¿no? ¿Dónde radican? Tienen la susceptibilidad, que es lo que decíamos hace rato. Si hay ciertos genes o polimorfismos que le están confiriendo esa susceptibilidad, y entonces, ¿qué es a qué somos sensibles? No, digo, ¿a qué es lo que dispara, ¿no? Esa susceptibilidad, porque uno puede tener la susceptibilidad, pero tiene también que, digamos, tener el disparador para que esta exacto, ¿no? Hay genes de susceptibilidad que solo son o confieren la susceptibilidad si uno tiene la exposición, ¿no? Sí, pues se prenden o se apagan. Es decir, es justamente lo que nos falta de entender muy bien en la ciencia hoy en día, es cómo están funcionando estos genes que solo te están confiriendo susceptibilidad, y necesitas tú el disparador, necesitas estar expuesto a algo que te haga susceptible. Pero muy bien, ya descubrimos que sí, el aire de la Ciudad de México nos está dañando. ¿Y qué hacemos, Javier? Cambiarnos de lugar donde vivir. Vamos a vivir a Oaxaca, Huatulco. Ya sé que te quieres ir, pero no puedes irte todavía. No, sí, o sea, esas no son las soluciones más fáciles, ¿no? Miren, una de las cuestiones, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de madres, productos en gestación expuestos, etcétera, primero que nada pueden hacer
por lo menos 2 cosas. Evitar el humo del cigarro, eso sí, no fumar, y el alcohol, que es otra, componente dentro ambiental, digamos, de los hábitos que tenemos, de los cuales fácilmente podemos evitar. Pero la otra es... Me faltaría uno, perdón. Sí, adelante. El no cocinar con leña, ¿no? Sí, en la medida, en la medida de lo posible, porque luego no se puede, pero también se ha asociado a cierto tipo de sobre todo en ambientes internos, cerrados. Sí. Entonces, bueno, hay cosas básicas como estas, ¿no? Si la gente evita eso, evita en gran medida el posible daño, ¿no? La otra es que hay cierto exposición a contaminantes, pues que no puedes evitar. Pues si vives aquí en la Ciudad de México, pues vas a tener que respirar las partículas que andan por ahí flotando, y para ello, entonces, lo que se ha tratado de ofrecer como una solución es el ingerir este tipo de compuestos antimutagénicos que inhiben no solamente el metabolismo, sino que actúan a varios niveles, pero que protegen. ¿En dónde están presentes? Como yo estaba comentando hace rato, en el reino vegetal, principalmente en nosotros, bueno, aquí en México, frutas y verduras las tenemos todo el año casi, en todos los mercados, y allí están los compuestos antimutagénicos precisamente. Díganme la que quieran, pero en frutas como manzana, como melón, como sandía, como en todos estos naranjas, en verduras verdes, protectores. En las verduras, también, díganme pues lo que los quelites, el epazote. Hay estudios que muestran, ¿no?, que la gente que ha incorporado o que come habitualmente frutas y verduras frescas tiene una menor frecuencia de daño genético y cáncer. Aunque yo quisiera ahí, y no sé si los tres van a estar de acuerdo conmigo, pero desafortunadamente la vida me ha llevado a ver las cosas de alguna manera distinta. Sí, es cierto. Para muchos de los casos nos están protegiendo, pero hay ciertas enfermedades que sí están codificadas en nuestro DNA, que son hereditarias. Hay ciertos genes, como el BRCA1 y BRCA2, que se sabe que cuando hay mutaciones en esos genes, hay cáncer de mama. Y entonces, aunque comas toda la comida protectora y te comas todas las verduras y vivas una vida sana y corras todos los días y hagas ejercicio, sí, eso va a ser bueno para tu salud general y para que puedas enfrentar, pero en realidad ese 5% de casos les va a dar cáncer. Sí, tampoco, porque es muy frustrante oír y decir, es que yo seguí todas las cosas en la vida y sin embargo tengo cáncer de mama. Pero tenemos una ventaja, o sea, ese porcentaje que varía entre el 5 y el 10%, cada vez los reconocemos más, y los podemos evitar o tratar antes, ¿no? Claro, que eso es una ventaja. Sí, ¿no? yo estaba hablando de la población en general, digamos, sí, y creo que es muy bueno para la salud en general. Lo único que estoy tratando es de decir, sí es cierto. A mí me da mucho coraje cuando las recomendaciones generales, si tú quieres que no te dé cáncer, come verduras y sé sano. Pues sí es cierto, eso te ayuda y en la mayoría de los casos va a funcionar, pero va a haber como dice Emilio, 5 a 10% que vamos a tener que diagnosticarlo, que vamos a tener que, y ya diagnosticado, desafortunadamente, hasta hoy en día, cuando dicen prevenir, las únicas terapias preventivas que existen hoy en día son muy radicales. Por ejemplo, lo que se conoce como el efecto Jolie, es decir, el artista le encontraron que tenía mutaciones en BRCA1 y BRCA2, por lo tanto le iba a dar cáncer de mama. Entonces hizo una mastectomía bilateral y luego se hizo una verectomía, es decir, se quitó los ovarios también. ¿Por qué? Porque con eso va a evitar que le dé cáncer de mama. Pero esas son medidas muy radicales. Todavía hoy en día no tenemos grandes medidas preventivas. Lo que tenemos que buscar, y es decir, tenemos que formar investigadores que se dediquen a buscar cómo podemos prevenir, cómo podemos detectar ese 5%, cómo podemos detectar las causas y cómo podemos buscar ciertos factores que sí pudieran, a lo mejor no solo dieta general, sino que hubiera una sustancia que a mí me parece lógico que en la naturaleza haya sustancias
que nos ayuden a tener mejor reparación. Seguramente debe de haber algunas sustancias que mejoran la reparación del DNA y que, como tú dices, de las que tú estás trabajando, pues mejoran de alguna manera el metabolismo o quitan el que estemos metabolizando sustancias que se vuelvan tóxicas, o podemos encontrar esos genes de susceptibilidad que nos permiten encontrar que los individuos. Ahora, podríamos seguir hablando de estas cosas y lo único que sí es importante es dejar el mensaje que en el Instituto de Investigaciones Biomédicas estamos tratando de estudiar todas estas cosas. Nos decía el floor manager que por qué no hablamos de ruido, que también es una contaminación. Sí, cierto, el ruido es una contaminación muy grande. Y creo que... Perdón, pero ahora está cada vez peor, ¿no? Con el uso de los audífonos aquí, la gente se está quedando sorda a mucho más temprana edad, ¿no? Que es un efecto, digo. Que son los efectos que se están quedando sordos, pero además yo vi a mis padres, a los dos, por edad, por envejecimiento, quedarse sordos, es decir, es un efecto. El oído es un órgano muy sensible, entonces tenemos que aprender a cuidarlo también. Y entramos a los restaurantes y el volumen, a todo volumen, no se puede ni hablar. ¿Por qué? Porque la gente de alguna manera no se da cuenta que se está afectando y está afectando el oído, y el ruido de las ciudades es terrible, y sí se han establecido, y eso me lleva a un tema más que creo que es el último que nos alcanzará el tiempo a tratar, que sí se establecen normas de ruido. ¿Alguno quisiera ustedes comentarnos de las normas? Bueno, pues sí están las normas de los contaminantes en el aire, que es los que registran los IMECAS, ¿no? No, pero los IMECAS son los registros. Sí, es las normas, pero tenemos normas que sí dicen, se trata si se de... pasan los IMECAS, se bajan se cierran algunas industrias para evitar las emisiones, o se suspende la circulación de algunos coches. Creo que eso es importante para protegernos, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, el arsénico, se supone que debe de estar a una dosis determinada. Okay. Es decir, sí se establecen cuáles son las dosis permisibles. Y por ahí teníamos una pregunta para ti, Emilio, ¿existe una dosis en la que no se produzcan efectos? No, yo creo que no. El problema es que no los vemos. O sea, el contaminante, si tomamos la definición de contaminante, es algo que va a producir algo nocivo. Entonces, desde ahí ya tenemos ese concepto. Entonces, yo creo que no podemos decir que no, que es inocuo, ¿no? Lo que pasa es de que a corto y mediano plazo, pues no ves los efectos. Y es lo que, por ejemplo, ahorita nos está pasando, ¿no? Tenemos la paradoja del cáncer, que hemos podido bajar las incidencias de cáncer en la gran mayoría de los países desarrollados, pero la aparición de este cáncer empieza a ser en personas más jóvenes. Entonces, uno no sabe, y muy probablemente se deba a estas exposiciones a muy poquitas concentración, por debajo de las normas, pero a una mezcla de ellas, no nada más estamos a una cosa, sino que estamos a muchas. Eso quería yo llegar, que no nomás tenemos una exposición, nos estamos exponiendo a muchas cosas. Entonces sí es cierto, tenemos que tratar de entender las mezclas complejas y ver cuáles son estas mezclas que podrían estar, pues una nos daña la reparación, otra nos daña el metabolismo, otra tenemos el gen de susceptibilidad. Entonces sí es un estudio complejo el tratar de entender a qué estamos enfocándonos. Se nos está acabando el tiempo y yo quisiera, si alguno de ustedes quiere hacer una recomendación general o qué les deja todo este programa después de que hemos estado hablando nosotros. Bueno, yo creo una cosa, que aparentemente esto suena muy complejo, las múltiples interacciones y estas cosas, pero el comentario que yo quisiera hacer es que eso es lo que tenemos que estudiar ahora, porque las interacciones uno a uno, o que fueron claras, o los genes que se asocian a enfermedades como BCR1 y estos, ya están estudiados. Entonces lo que nos queda acá es las cosas más difíciles y complejas de entender, que son las enfermedades que sufrimos actualmente, que no tienen una explicación clara, por eso las estamos estudiando. Pues tratar de entrarle al cambio de hábitos alimentarios, que es una cuestión muy, muy, muy difícil, pero incluir en nuestra dieta
todas estas sustancias de las que hemos estado hablando, no sustancias, sino las frutas y verduras que las contienen, para poder tratar de tener una mayor protección. Esto, como tú decías, esto no nos asegura absolutamente nada, nos baja las chances de que tengamos la enfermedad. Pero te voy a decir, como ¿no? dice mi nieta, que tiene 2 años y dice, Yo ¡no gusta! quiero. Pues sí. ¡No gusta! Ese es el problema, le doy, ¿no? le damos cualquier verdura, Sí, le damos sí. ejotes, los ve y dice, ¡no gusta! Entonces, ¿cómo le enseñamos a los niños a que coman ejotes? Poco a poco. El estilo de vida es muy importante. Es muy importante. Que afecta, se sabe. Digamos, creo que hay evidencias muy Del 30 al fuertes. 35% de los cánceres están ligados al estilo de vida. Emilio, rápidamente. Yo creo que hasta más. Hasta más. Un 80%, hay algunos autores mencionan, aunque hay otros que dicen que no, pero no, la recomendación es todo con medida. Todo con medida, pues. Y tratar de evitar, ¿no?, ciertas cosas que ya sabemos que producen daño. Sí, la moderación, ¿no? La moderación. No es fácil moderar, hay cosas que a uno les gustan mucho y hay cosas a uno que no le gustan. Desafortunadamente se nos ha acabado ya el tiempo, les damos muchísimas gracias por habernos escuchado y los invitamos al próximo, que creo que les va a interesar, porque vamos a hablar de Alzheimer. Y Alzheimer es otra de esas enfermedades. ¿De qué? Del viejito que te acompaña. No me gusta hacer esas bromas porque yo creo que el Alzheimer es una enfermedad muy severa que nos está que está devastando y que otra vez quizás parte es por la edad, que estamos llegando a viejos y entonces hay gente que deja completamente de recordar todo. Les recuerdo que sí nos acompañan.